una decisión, un segundo. Y nada, absolutamente nada volvió a ser igual. ¿Alguna vez has pensado en eso? En cómo un solo instante, una acción que parece insignificante, puede desviar el curso de tu vida para siempre. Hoy no vamos a hablar de teorías, sino de una historia real, una que nos recuerda la fragilidad de nuestra normalidad y el poder de un solo error. Esta es la historia de Marcos, un hombre como tú o como yo. Tenía 35 años, un trabajo estable como diseñador gráfico, una pareja a la que amaba, Clara, y un círculo de amigos con los que compartía risas y fines de semana. Su vida no era extraordinaria, pero era suya. Era feliz. Era una vida construida sobre pequeñas rutinas, el café de la mañana, el camino al trabajo, escuchando su podcast favorito, la cena con Clara mientras comentaban el día. Todo era predecible, cómodo, seguro. Pero la seguridad es a menudo una ilusión, una fina capa de hielo sobre un océano profundo y oscuro. El error de Marcos no fue un acto malicioso, no fue premeditado, fue un error cotidiano, de esos que cometemos cientos de veces sin pensar. Una mañana de martes, Marcos se despertó tarde. La alarma no sonó, o quizás la apagó en sueños, quién sabe. Desde ese momento, el día se convirtió en una carrera contra el reloj. Se vistió a toda prisa, se saltó el desayuno y salió corriendo de casa con la corbata a medio anudar. Mientras conducía, la ansiedad crecía. Tenía una presentación importante con un cliente nuevo, una de esas que podían significar un ascenso. Su jefe le había enviado varios mensajes. La presión era palpable. Atrapado en el tráfico, la frustración de Marcos hervía, tamborileaba los dedos en el volante, miraba el reloj cada 10 segundos. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero en su estado de estrés, su mente le jugó una mala pasada. Pensó que podría ser el cliente o alguien de la oficina con información urgente. Sin pensarlo dos veces, sin conectar el manos libres, cogió el teléfono y lo acercó a su oreja. ¿Hola? Dijo. Ah, esa fue la decisión. Ese fue el segundo. En el instante en que desvió la mirada de la carretera, solo por un parpadeo, el coche de delante frenó bruscamente. Marcos no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal. El sonido del metal retorciéndose, el estallido de los cristales, el chirrido de los neumáticos, todo se fundió en un estruendo que silenció el mundo. Después solo hubo un silencio denso, pesado, roto únicamente por el pitido agudo en sus oídos. Lo que siguió fue una pesadilla en cámara lenta, luces parpadeantes de ambulancias y coches de policía, sirenas que parecían venir de muy lejos, rostros preocupados asomándose por la ventanilla rota. Marcos estaba aturdido, pero relativamente ileso, solo con algunos cortes y magulladuras. El airbag le había salvado, pero cuando su mirada se enfocó, vio la devastación que había causado. El coche que había golpeado había sido empujado hacia el carril contrario, provocando una colisión en cadena. El conductor del coche de delante, un hombre de unos 60 años, sufrió lesiones graves en la columna. Su vida, como la de Marcos, cambió para siempre en ese instante. La investigación policial fue clara. La causa del accidente fue una distracción al volante. Marcos fue acusado de conducción imprudente con resultado de lesiones graves. Su error, ese gesto tan común de coger el teléfono, se había convertido en un delito. El impacto social fue inmediato y demoledor. La noticia corrió como la pólvora en su pequeña comunidad y en su lugar de trabajo. De ser un diseñador respetado, pasó a ser el hombre que causó el accidente. Las miradas en la oficina se volvieron frías, distantes. Algunos compañeros le evitaban abiertamente. Su jefe, aunque comprensivo al principio, tuvo que suspenderlo mientras duraba el proceso legal. El ascenso con el que soñaba se desvaneció. Su carrera, construida con tanto esfuerzo, se desmoronaba. Pero el golpe más duro fue el psicológico. La culpa se instaló en el pecho de Marcos como un peso de plomo. Las noches se convirtieron en un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el accidente en el sonido, el impacto, la imagen del otro conductor siendo sacado de su vehículo por los paramédicos. Dejó de dormir,
de comer. La ansiedad que sentía esa mañana del accidente se multiplicó por 1000, convirtiéndose en un monstruo que lo consumía desde dentro. Se aisló, dejó de contestar las llamadas de sus amigos. Las reuniones sociales se volvieron una tortura. ¿De qué podía hablar? ¿Cómo podía reír sabiendo el daño que había causado? Sentía que no merecía la felicidad, ni siquiera un momento de paz. Clara, su pareja, intentó ayudarlo. Fue su roca, su ancla en medio de la tormenta. Pero la culpa de Marcos era un muro demasiado alto. Empezó a alejarla, a crear una distancia emocional. Sentía que la estaba arrastrando con él a su abismo personal, que ella estaría mejor sin él. La relación, que antes era su refugio, comenzó a fracturarse bajo la tensión. El clímax de esta historia no fue el accidente en sí, el verdadero punto de quiebre. El momento en que todo se rompió de forma irreparable llegó unos meses después. Fue una tarde gris y lluviosa. Marcos estaba solo en casa, mirando por la ventana sin ver nada. Había perdido su trabajo, el juicio estaba a la vuelta de la esquina y las perspectivas no eran buenas. Acababa de tener una discusión terrible con Clara, la peor de todas. Ella le había suplicado que buscara ayuda profesional, que hablara con un terapeuta, que luchara, pero él, hundido en su autocompasión y su vergüenza, la acusó de no entenderlo, de juzgarlo. Ella se fue, llorando, diciendo que ya no podía más en ese preciso instante. Con la puerta cerrándose tras Clara y el eco de sus palabras resonando en el silencio del apartamento, Marcos se dio cuenta. No fue solo el accidente lo que había destruido su vida, había sido su reacción posterior, su negativa a perdonarse, su decisión de aislarse, de revolcarse en la culpa en lugar de enfrentarla. El accidente fue la chispa, pero él mismo había avivado las llamas hasta convertirlo en un incendio que lo había consumido todo. Su carrera, sus amistades, su amor, se miró al espejo y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Era un extraño, un fantasma habitando los restos de una vida que una vez fue feliz. Ese fue el momento en que se rompió por dentro. La comprensión de que él mismo había sido el arquitecto de su propia ruina fue más devastadora que cualquier sentencia judicial. La historia de Marcos es un recordatorio brutal. Nos muestra como un error cotidiano, un acto impulsivo de un segundo, puede desencadenar una serie de eventos catastróficos que alteran no solo nuestra vida, sino también la de otros. Pero más allá de eso, nos enseña que las consecuencias más profundas a menudo no son las legales o las sociales, sino las que libramos dentro de nuestra propia mente. La culpa, la vergüenza y el autocastigo pueden ser más destructivos que cualquier accidente. No sabemos cómo termina la historia de Marcos, si finalmente encontró la fuerza para buscar ayuda, para reconstruir su vida desde las cenizas, para intentar enmendar, en la medida de lo posible, el daño causado, pero su experiencia nos deja una lección imborrable. Nos obliga a mirar nuestras propias vidas, nuestras propias decisiones, aparentemente triviales. Coger el teléfono mientras conduces, enviar un mensaje de texto rápido, exceder el límite de velocidad porque tienes prisa, son acciones que hacemos casi sin pensar, pero cada una de ellas es una apuesta en la que arriesgamos nuestra normalidad. Nunca sabes cuál de esas pequeñas decisiones, cuál de esos segundos de distracción será el último momento normal de tu vida antes de que todo cambie para siempre. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia, conciencia del poder que reside en cada instante y en cada elección. Hay recursos y personas dispuestas a escuchar. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.